Muy buenos días, estudiantes. Esta clase va enfocada para las alumnas de cuarto medio en la unidad 0 ácido base, la clase 2, que es la continuación de la clase que quedó del día de ayer. Pues bien, nosotros la última clase estuvimos viendo que existe una escala de pH, ¿cierto? Analizamos la escala de pH y dimos valores posibles para esta escala. Principalmente nosotros podríamos hacer una categorización en función de los valores de la escala total y el punto medio, sabiendo que los valores de 0 a 7 suelen tener un pH ácido y de 7 a 14 tienen un pH básico, considerando el punto medio, que es nuestro 7, como la neutralidad de esta escala, ¿ya? Es decir, nuestro punto neutro. Nosotros sabemos, y como lo vimos en la clase anterior, la escala de pH se logra a partir de la relación que se hace entre la cantidad de protones o iones hidróneos y la cantidad de, iones hidroxilos. Ahí sí. Considerando finalmente el valor de esta constante como 1 por 10 elevado a menos 14, lo que nos hace que la escala sea y que tome valores del 0 al 14. Pues bien, para poder utilizar esta escala de pH tenemos que tener clara qué es el pH. Ya dijimos y lo analizamos y lo tienen en las dos guías previas, pero el pH no es otra cosa que la medida de la acidez de una sustancia. Es la medida de la acidez de una sustancia determinada, que es la sustancia que ustedes van a medir. En función de esta definición es que se hace una relación fundamental, porque la medida del pH está directamente relacionada con la concentración del H+. Recordemos que el H+ es un ion hidrógeno que en este caso es se transforma en un protón porque cede el electrón del hidrógeno. El hidrógeno tiene un protón, un electrón. Como cedió, se transformó en un catión, porque este es el catión del hidrógeno, cede este electrón transformándose simplemente en un núcleo positivo. Por eso que esto finalmente nosotros lo trabajamos o lo llamamos simplemente como el protón. Recordando eso, tenemos sumamente claro que a partir de esta relación anterior nosotros podemos obtener unas ecuaciones que son fundamentales para el cálculo de pH. Principalmente la fórmula de pH, que viene siendo una función logarítmica, se escribe como menos log de la concentración de protones. Por lo tanto, el pOH no es otra cosa que menos log de la concentración de OH. Y sabiendo la relación que se establece con la escala de arriba, sabemos que el valor de pH más el valor de pOH nos da un total de 14. Y recordando también que la concentración de protones por la concentración de OH- nos tiene que dar el valor de la constante, que es 1 por 10 elevado a menos 14. Todas estas ecuaciones, particularmente la primera, nos van a ser fundamentales para poder calcular las relaciones existentes entre concentraciones tanto de protones como de hidroxilos en función de la medida de la acidez de una sustancia, es decir, en función de la medida o el cálculo de pH. Para poder calcular el pH es importante que tomemos un concepto sumamente claro. Yo cuando tengo una sustancia, ya sea un ácido o una base, vamos a considerar una sustancia A. Esta sustancia A se disocia. Nosotros sabemos que los ácidos y las bases, de acuerdo a las diferentes definiciones que vimos, se disocian, se separan en sus iones. Cuando una sustancia X se disocia o se separa en sus iones, tiene dos posibilidades. O se separa completamente y se transforma en sus iones, o se disocia parcialmente. ¿Qué quiere decir eso? Si se disocia totalmente, el A completamente se separa hasta formar los iones en disolución. Es decir, el A se transforma en su totalidad en su producto. Esto es lo que se conoce como la disociación total
para nosotros va a ser la separación total. La separación total. ¿Ya? Es decir, todo va en un sentido de la ecuación. Pero también está el otro caso, cuando tenemos que A se transforma parcialmente en su producto. ¿Qué quiere decir esta doble flecha? Que existe un equilibrio químico. Las alumnas de cuarto medio electivo saben perfectamente, y lo vimos el año pasado hasta el cansancio, que un equilibrio químico se establece, y lo explicamos también en la clase pasada, cuando yo tengo una ecuación inicial, ¿cierto? Con una cantidad de reactivos que hace que esto vaya girando. Yo tengo acá mi como un columpio. Pensemos que esto es como un columpio. ¿Cómo lo hago con esto? Supongamos tengo un columpio. Inicialmente todo lo que voy a tener yo son reactivos en una ecuación. A medida que esta ecuación o esta reacción química se va transformando, parte de este reactivo se va transformando en producto. Se transforma en producto hasta que la idea es que alcance un equilibrio. De este modo va a llegar un momento que se alcance en equilibrio y la ecuación finalmente se va a quedar tranquila, es decir, va a dejar de transformar reactivos a producto y simplemente va a terminar su producción. En el caso de equilibrio, como les comentaba, parte de este reactivo se transforma en producto, pero no en su totalidad. Es decir, si yo tengo A, parte de A se transforma en mi producto, pero también queda parte de este A. Lo anterior simplemente se dibuja con esta doble flecha que establece que existe un equilibrio entre A y B. Y esto es lo que nosotros conocemos como la disociación parcial. ¿Ya? Y para fines prácticos simplemente se establece con una flecha doble. Cuando yo hablo de la disociación total, se me acabó la hoja. Dame un segundo. Cuando hablo de la disociación total, yo en el fondo estoy hablando de los ácidos y las bases fuertes. ¿Qué quiere decir un ácido o una base fuerte? Que la totalidad de este ácido o base se disocia o se separa en sus iones de manera total. Es decir, lo que teníamos inicialmente finalmente no existe. Solo existe como los iones en la disolución. Ese es el caso de la disociación total, o como nosotros la conocemos como la separación total. En el caso que ya vimos, la disociación parcial, parte de este A se transforma en B, pero también existe un equilibrio, ya que el A en su totalidad no se convirtió en sus iones en disolución, sino que también quedó de este A. Como no se disoció, no se separó completamente, existe parte de este reactivo que también queda en la disolución. En este caso, entonces, nosotros vamos a estar hablando de ácidos o bases débiles. ¿Por qué débiles? Porque la concentración de iones en este caso no es total, es menor que en el caso de arriba. Y ahí tenemos la diferencia de conceptos de ácidos bases fuertes y débiles. Pues bien, ¿cómo calculo yo el pH para una disolución de ácido o de una base fuerte? Es lo que vamos a ver a continuación. Para poder explicarlo lo vamos a hacer con uno de los ejercicios que están en la guía. Vamos a utilizar el ejercicio del ítem 1. Vamos a partir con el B. Después hacemos el A. ¿Ya? El B me están hablando que tengo una disolución de HCl. El HCl, primero yo miro el ejercicio y tengo que saber disociarlo. Nosotros sabemos que cada vez que yo tenga un protón, simplemente vamos a desprotonar esta sustancia y transformarla en sus iones en disolución. Tengo el H+ y el Cl-. En este caso yo sé que es un ácido porque responde tanto a la definición de
Arrhenius, la definición de Bronsted y Lowry y la definición de Lewis cuando hablan de estas sustancias en disolución. Recordemos que para Arrhenius, que era el primero me parece, Arrhenius establece que es la sustancia que libera protones. En el segundo caso, que era de Bronsted y Lowry, también habla de una sustancia que libera, aquí está, o cede protones. ¿De acuerdo? Y en el caso de Lewis, habla que es la sustancia, el ácido es la sustancia que acepta electrones. Recordemos que esto está en disolución. Por lo tanto, esto es lo mismo que escribir H3U+. Porque en el fondo es el agua el que acepta este protón adicional. Para no complicarnos, si no tendríamos que escribir más agua, etcétera, simplemente esto se escribe de ese modo, que también se lo expliqué en una de las clases anteriores. Por lo tanto, esta sustancia, el HCl, responde a la definición de ácido en los tres tipos de teorías. ¿Ya? Basta con una, no significa que tenga que cumplir con las tres, porque ya sabiendo una, recuerden que una es la continuación de lo anterior, o más bien es una mejora de la teoría anterior. En este ejercicio me están diciendo que inicialmente yo tengo una concentración de este reactivo. Vamos a escribir esto simplemente como una concentración inicial. Si yo hago el cuadro, el mismo cuadrito que les estuve explicando anteriormente, lo van a entender, y esto es de manera general para que lo puedan entender, y luego lo hacemos de la manera más sencilla. Yo en este cuadro tengo tres instancias. Tengo la instancia inicial, tengo la instancia de la reacción y tengo la instancia final. Por definición, yo sé que un ácido o una base fuerte se disocia en su totalidad. Es decir, inicialmente tengo cierta concentración, obviamente acá no voy a tener porque la reacción todavía no se lleva a cabo. Durante la reacción, todo el reactivo, o sea, toda la concentración inicial desaparece. Y acá esta concentración inicial se forma porque es el producto. Vamos a poner una X para identificar una cantidad X de sustancia. Y en la concentración, en la reacción final, yo tengo las sumas de ambas instancias. Para que lo puedan entender más. Vamos a escribir el cuadrito nuevamente. Nuevamente tengo mi instancia inicial, mi instancia de la reacción y mi instancia final. Dijimos que inicialmente yo tenía una concentración. Dijimos que acá no tengo. Yo sé que es un ácido fuerte, lo que significa que total, al final de la reacción no tengo nada. Por lo tanto, la cantidad que tenía inicialmente es la misma que se pierde en su totalidad al final. Por lo tanto, es la misma que se forma a un lado y al otro lado de los iones. Y finalmente yo voy a tener la misma concentración que tenía aquí, es la misma concentración que tengo acá y la misma concentración que tengo acá. Recordemos que un ácido fuerte al final no queda nada. No queda nada del HCl, y para que no quede nada, el valor de lo que yo pierdo tiene que ser exactamente igual a la concentración inicial. Por eso, cuando yo calculo la concentración de protones, finalmente va a ser exactamente igual a la concentración inicial del ácido que yo tenía anteriormente. Por eso, en términos prácticos, la ecuación anterior la podemos desarrollar con los valores del ejercicio que nos dieron. Inicialmente, que me cuesta enfocar. Inicialmente me dieron una concentración de 2,3 por 10 elevado a menos 5. ¿Sí? El E se escribe de igual manera que el por 10 elevado a. No tengo. Lo que yo tenía inicialmente es lo mismo que se pierde. Y aquí, por lo tanto, se forma 2,3 por 10 elevado a menos 5. Y aquí se forma 2,3 por 10 elevado a menos 5. Finalmente, acá no tengo nada.
y la concentración final que voy a tener va a ser 2,3 por 10 elevado a menos 5 para cada ion. De acuerdo a eso, yo calculo el pH. El pH va a ser igual menos logaritmo de la concentración de protones. Y la concentración de protones la tengo. Recuerden que esto se hace con la cantidad final. Mi concentración va a ser 2,3 por 10 elevado a menos 5. Por eso, cuando yo hablo de ácidos fuertes o bases fuertes, si me están diciendo que de HCl yo tengo una concentración de 2,3 por 10 elevado a menos 5, en términos prácticos significa que esta también es la concentración de los protones. ¿Por qué? Porque como lo vimos anteriormente, la concentración del reactivo va a ser igual a la de los iones en la disolución porque se disocia la totalidad. De ese modo tenemos que, para calcular el pH, no hay más que reemplazar. Menos log de 2,3 por 10 elevado a menos 5. ¿Cómo lo calculo? Eso yo necesitan una científica, una calculadora científica. ¿Ya? Escribo, ahí está, se alcanza a ver, menos, aquí está log, menos log y el valor de la concentración. En este caso la concentración es 2,3 exponente. Recuerden que el exponente significa por 10 elevado a, por 10 elevado a menos 5. Cerramos, es igual a 4,64 aproximadamente. 4,64. Por lo tanto, mi pH va a ser 4,64 aproximadamente. Yo lo escribo con paréntesis porque es una maña mía, pero también lo podemos escribir simplemente como menos log de 2,3 por 10 elevado a menos 5 y me va a dar exactamente lo mismo, 4,64. Ojo con lo siguiente, yo acá tengo el pH. Con esto puedo sacar el pOH, puedo sacar la concentración que yo ya la tengo, puedo sacar la concentración del OH, puedo calcular un montón de cosas más. Si yo pregunto, ¿esta sustancia es ácida o será básica? Para eso simplemente yo miro el valor y mido mi escala de pH. No sé dónde la dejé. Aquí está. Mi escala de pH que dice que desde el 0 al 7 tiene un valor ácido y el resultado obtenido fue de 4. Por lo tanto, mi sustancia va a ser absolutamente ácida. ¿Cómo puedo calcular el pOH? Porque también lo puedo calcular. Súper fácil. pH, y lo vimos en las fórmulas anteriores, más pOH es igual a 14. Tengo el pH, que es 4,64, más pOH es igual a 14. Por lo tanto, el pOH va a ser igual a 14 menos 4,64. El pOH va a ser 9,36. ¿De acuerdo? De esa manera yo entonces obtengo el valor del pH para el ejercicio B. Ahora vamos a hacer el ejercicio A. Ya van a entender por qué lo dejé para posterior. En este caso me están hablando del NaOH. El NaOH o hidróxido de sodio, cuando se disocian Na más OH menos. De acuerdo a la definición de Arrhenius, esta sustancia vendría siendo una base porque libera iones hidroxilos. Me están dando la concentración inicial de esta sustancia y me están diciendo que tiene una concentración de 0,85 molar. Como lo vimos anteriormente,
como es un ácido o una base fuerte, en este caso una base fuerte, la concentración de la base va a ser exactamente igual que la concentración de sus iones. Por lo tanto, la concentración del OH, que es el que a mí me interesa, va a ser 0.85 molar también. ¿Qué puedo obtener yo de esto? Yo sé que me están pidiendo el pH, pero el pH es menos logaritmo de los hidrógenos. Pero resulta que acá yo no tengo la concentración del H, tengo la concentración del OH. Entonces calculamos el pOH menos logaritmo de la concentración de OH. Y de esa manera yo obtengo el pOH. Nuevamente reemplazo. Voy a tener que esto es menos log de 0.85. Voy a mi calculadora y escribo menos log, ahí de nuevo, menos log de 0.85 es igual 0.071. El pOH va a ser igual a 0.071. Y si yo calculo ahora el pH con la relación anterior, me va a dar que el pH es... El pH va a ser cerca de 13.93. Si yo miro el pH, automáticamente me doy cuenta que es un pH tremendamente básico porque está cerca del valor 14, que es el máximo de nuestra escala. Y de ese modo ustedes pueden calcular los valores de pH de un ácido y de una base fuerte de manera directa. Ahora, ¿cómo lo hago de manera inversa? ¿Cómo lo hago si ahora me dan el pH, que es el ejercicio 2? Me están preguntando, calcule la concentración de los iones ahora. Y me están dando los pHs. El ejercicio A, por ejemplo, me dice que el pH es 3,2. En este caso me están dando este valor. Ay, no encuentro el lápiz. Aquí está. Me están dando este valor y me están pidiendo esto. Que lo que hago, simplemente ocupo una función antilogarítmica, la calculadora, para poder calcularlo. Que también me parece que se los puse en la guía. Acá lo único que hago es shift log menos el valor del pH, 3,2. Y ahí me está diciendo que la concentración de protones, en este caso va a ser 6,3 por 10 elevado a menos 4. Repito, ¿cómo se calcula la función inversa? Se escribe shift, que es la teclita que está arriba, esa, el log menos y el valor del pH que se da. Con este cálculo matemático usted obtiene la relación inversa. ¿De acuerdo? La actividad número 3 me dice calcule pH y pOH para las siguientes sustancias. En el caso de la sustancia A, B, C, D y E, lo único que tienen que hacer es seguir los pasos anteriores, considerando que pH más pOH es igual a 14. Esto sería por hoy la clase de cálculo de pH ácido base fuerte para cuarto medio. Muchos saludos, que estén muy bien.